Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días. Hoy 15 de septiembre le damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa. Este espacio que llega a ustedes a través de la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y bajo la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Caguan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. En los últimos programas nos hemos enfocado en el tema del COVID-19 y es que este tema de la pandemia pues a todos nos tiene entre ansiosos, nerviosos y sobre todo la incertidumbre de saber que a medida que va pasando el tiempo cada vez son más las manifestaciones clínicas que aparecen en los pacientes. Primero, inicialmente pues las manifestaciones pulmonares que eran la tos, la fiebre, la dificultad respiratoria. A pasar de los tiempos o del tiempo, pues se ha visto manifestaciones extrapulmonares o la presentación atípica de la enfermedad. Manifestaciones gastrointestinales como por ejemplo evacuaciones líquidas, náuseas, pérdida del apetito, anosmia o pérdida del olfato, disgeusia o pérdida del gusto. También tenemos manifestaciones neurológicas como por ejemplo cefalea, dolor de cabeza, ictus o ACV, y las manifestaciones trombóticas que pues son muy frecuentes por la capacidad procoagulante de esta enfermedad, la aparición de trombosis o de los ictus a nivel neurológico. En este momento entonces y el día de hoy quisimos invitar a la doctora Marlis García para que nos acompañe en la primera sección del programa. Ella es pediatra y es neumonólogo y con ella queremos pues conversar sobre las manifestaciones de la COVID en los niños, porque inicialmente pues teníamos como una cierta tranquilidad, ya que inicialmente no se veían tan afectados los niños o se creía que los niños no podían presentar manifestaciones clínicas tan severas. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues hemos visto manifestaciones que si bien agravan el cuadro clínico, generan mucha preocupación en los padres y en los familiares de estos niños. Vamos a ver si ya tenemos a la doctora Marlis. Buenos días, doctora Marlis. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, doctora, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Preséntese, doctora, vamos a dar un espacio para su presentación. Bueno, soy Marlis García Márquez, soy pediatra neumólogo. Actualmente vivo en España, hace 3 años que emigré. Y bueno, siempre conectada con todas las madres alrededor del mundo por mi cuenta en Instagram, que es una manera como de ayuda y de dar un poco de apoyo, de educación a los padres que me leen y me escuchan en la cuenta de marlis.pediatra. Excelente, porque ahorita pues la gente siempre está muy ávida de información y bueno, ¿quién más que los especialistas para brindar esa información, sobre todo de primera mano, información confiable? Porque tenemos la infodemia, pues cualquier persona puede recurrir a dar información, cualquier persona pues se dedica a transmitir información que muchas veces no es falsa. Y pues nosotros tenemos la obligación de transmitir esa información fidedigna, sobre todo para tranquilizar en el caso pues de su especialidad a los padres con respecto a los niños. Entonces, doctora, ¿cuáles son esas manifestaciones que pudiéramos ver con respecto a la COVID en los niños? Sí, mira, desde que empezó todo el cuadro de esta pandemia del COVID-19, si bien es cierto, está demostrado, y lo que ha demostrado el tiempo es que los niños son los que menos se han afectado con este virus. Sin embargo, hay dos, como podemos clasificarlo, en esos niños que son portadores porque son asintomáticos. Asintomático quiere decir que no presentan ningún síntoma, y después podemos tener niños que pueden presentar síntomas desde leves, moderados y hasta casos severos, que es muy poco el porcentaje de estos niños que presentan casos severos. Dentro de las manifestaciones clínicas, igual que el adulto, el niño puede presentar fiebre, puede presentar tos, dificultad para respirar,
inclusive ya lo que se ha demostrado son manifestaciones extrapulmonares o no respiratorias, como es la diarrea, vómitos, se puede presentar perfectamente como un cuadro de gastroenteritis. Igualmente podemos tener lo que hemos visto también, que también es poco frecuente en los niños, son cambios a nivel dermatológico, también manifestaciones dermatológicas, manifestaciones neurológicas, lo que tú habías comentado de cefalea, irritabilidad, cambios a nivel del humor, de la conciencia. Entonces hay que ver que obviamente ahorita como estamos en época de pandemia, cualquier síntoma puede ser un síntoma de coronavirus, pero no debemos olvidar que los niños siguen presentando otras enfermedades, que no todo puede ser atribuible al COVID-19, porque los niños siempre van a estar en contacto con otros niños, sobre todo, por lo menos aquí en España, que se inició nuevamente las clases presenciales. Ya estamos viendo otra vez niños que vienen con cuadros respiratorios, con mucosidad, rinorrea, fiebre, y obviamente al estar en este entorno que hay todavía coronavirus, los padres se angustian, pero lo que es importante es transmitirles un poco de calma y de lo que debemos estar pendientes, los signos de alarma, de cuándo acudir a urgencias, de cuándo podemos pensar que un niño está con un compromiso más moderado, severo por este virus. Correcto. Doctora, en el caso, por ejemplo, de los adultos, y hablo pues porque soy médico internista y vemos a diario pacientes que llaman y pacientes que más bien nosotros evitamos que vayan a un centro de salud para evitar el colapso, ¿ok? A diferencia, pues no sé si de los adultos, los niños también con síntomas leves pueden ser tratados en casa o ameritan la hospitalización en un centro de salud. No, fíjate, esto es una muy buena pregunta. Cuando los síntomas leves, igual, nosotros aquí estamos haciendo consultas vía telefónica sin necesidad que el paciente se exponga en ir a un centro de urgencia si no tiene ningún signo de alarma. Siempre les explico a los papás, si un niño no tiene alteración de su estado neurológico, que no esté muy adormilado sin fiebre, que esté muy irritable, un niño que, por ejemplo, vómitos persistentes, que el niño se puede deshidratar con vómitos muy persistentes, que no tenga dificultad para respirar, o sea que en verdad el niño no tenga tiraje intercostal, aleteo nasal, cambios de coloración de la mucosa, que no lo vea con cianosis, que no responda al llamado, que deje de comer, un niño que no reciba o rechace el alimento. Por supuesto, todo menor de 3 meses tiene que ir a urgencia y eso no se puede esperar ni hacer una llamada telefónica. Correcto. Pero en general los signos de alarma, cambios de coloración en la piel, lo que yo siempre insisto en las petequias, pero petequias, explicar a los papás que son esos punticos rojos que no desaparecen cuando los presionamos. Cualquier signo de alarma, el paciente debe acudir de forma inmediata a la urgencia, pero si es un paciente que solo tiene fiebre, pero lo vemos activo, con buen estado de ánimo, que tolera la alimentación, que no está irritable, que no está somnoliento, ese paciente puede ser manejado vía telefónica, en contacto siempre con su pediatra, con su médico o tratante. Ok, y por ejemplo, ya cuando el paciente se complica, que pues amerita el traslado a un centro de salud, ¿cuáles pueden ser esas manifestaciones o esa evolución tórpida en los niños? ¿Qué puede pasar con estos niños de repente si no acuden a un centro de salud a tiempo? ¿Y cuáles son las complicaciones más vistas en los niños? Sí, mira, las complicaciones más vistas son un paciente que tenga un cuadro de gastroenteritis, como lo mencioné anteriormente. Un niño puede presentar diarrea y vómito y puede deshidratarse, entonces hay que estar pendiente que el niño cómo está, si tiene saliva, la mucosa oral esté húmeda, que la orina siempre esté presente, que cuando llore tenga lágrimas, que no lo vean con cambios de coloración, frialdad en la piel, que esté, como te digo, muy irritable o que esté muy somnoliento. Entonces esos son o pacientes que tienen dificultad respiratoria porque no sabemos si va a necesitar oxígeno, más que todo, sobre todo pacientes que puedan tener alguna patología de base, que también es importante recalcar eso, un paciente que tenga alguna condición preexistente que puede empeorar con cualquier tipo de infección, porque no solamente con el coronavirus, pero en este caso estar pendiente. ¿Por qué? Porque si tenemos dudas y sabemos que nuestro niño tiene una condición de base, siempre es bueno acudir al médico para hacer una revisión, porque obviamente la auscultación es muy importante, ver que no tenga sibilancia, crepitante, medir la saturación de oxígeno, porque si es un niño que hace cianosis o lo vemos más apurado respirando, o eso es un caso para acudir por urgencia y ser evaluado. Claro, doctora, aquí Gaby M. Demeseguer
nos pregunta hasta qué edad se considera niños para considerar las recomendaciones que usted está dando. Fíjate, el pediatra en sí podemos ver hasta la adolescencia, hasta los 18 años. Depende de donde uno viva, por ejemplo aquí vemos hasta los 15 años y ya después pasa a ser médico de adulto, pero en teoría un niño desde que nace hasta la adolescencia tardía, que son 18 años, lo puede tratar un pediatra. Obviamente aquí hay que catalogar los grupos etarios, no es lo mismo los lactantes, los recién nacidos hasta el primer año de vida, después están los lactantes mayores, edad escolar, dependiendo de la edad. Si es un niño de 13 años, un adolescente, no es lo mismo que un niño de 3 meses, pero cualquier niño, que yo aquí, inclusive adultos, porque tú como médico internista lo sabes, cualquier persona que tenga dificultad para respirar, alteración de su estado de conciencia, que rechace las tomas de alimento, que tenga vómitos con cefalea intensa, esos son signos de alarma para acudir inmediatamente para urgencia. Exactamente, y es bien importante lo que la doctora acaba de decir, de tomar esas recomendaciones y esos estados de base que pueden complicar. En el caso de los adultos, pues conocemos que, por ejemplo, estados como la obesidad, enfermedades previas como por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes mellitus mal controlada, o incluso los extremos etarios, por ejemplo las personas muy mayores, los adultos mayores, tienen pues ciertos factores y cierta predisposición a las complicaciones. Predisposición a infectar, correcto, no, porque todos tenemos pues las mismas circunstancias para podernos infectar. Sin embargo, hay extremos etarios, hay condiciones personales que pueden favorecer la complicación. En el caso de los niños, ¿cuáles pueden ser esos factores de riesgo que harían una evolución que no sea la adecuada o una complicación más fácil? Sí, fíjate, en los niños siempre está bien establecido por tablas que los pacientes de riesgo que tengan alguna patología de base están las enfermedades respiratorias, el asma, que es asma grave, asma que es de muy difícil control, es un factor de riesgo, pacientes con fibrosis quística, pacientes que tengan una traqueostomía, pacientes que reciben oxígeno en su casa porque a lo mejor tienen una displasia broncopulmonar, pacientes inmunosuprimidos con un déficit de su sistema inmunológico, ya sea una inmunodeficiencia primaria o combinada, pacientes que reciben corticoides por algún tratamiento, por ejemplo patologías renales, pacientes trasplantados o que están próximos a un trasplante, que reciben quimioterapia, los cardiópatas que tengan alguna valvulopatía, miocardiopatía, pacientes que ya tengan un diagnóstico establecido por cardiología, igual que los adultos en las patologías endocrinas como la diabetes tipo 1, que son los que reciben insulina, pacientes que tengan alguna enfermedad reumatológica, o sea, que tengan alguna condición que afecte su sistema inmunológico, como sea corticoides, quimioterapias, pacientes trasplantados, cardiópatas y los pacientes que dije la parte del punto de vista respiratorio. No todo paciente asmático quiere decir que se va a complicar, eso es importante resaltarlo, son pacientes sobre todo con asma grave, asma de difícil manejo. Por eso es que yo insisto en que los pacientes que tengan patologías de base y reciban alguna medicación no deben suspender su medicación de base por nada del mundo hasta que consulten con su médico tratante. Ok, perfecto. Y bueno, por supuesto el extremo etario, los bebés más, los lactantes, sí, son más de repente, menores de 3 meses, sí. Exacto, sí, más fácilmente. Los menores de 3 meses que se compliquen más fácil que niños ya más grandes que se pueden manejar contemporizando con la clínica y el cuadro. Correcto. Doctora, pues todos sabemos, a medida que se han hecho exámenes de acuerdo a la evidencia científica, que la COVID-19 tiene o surge con un estado proinflamatorio y un estado protrombótico. En el caso de los niños, se puede presentar una enfermedad, que es la enfermedad de Kawasaki o el síndrome de shock tóxico, que produce por el riesgo que tienen estas enfermedades en los niños de complicar y produce mucha preocupación en los padres. ¿Qué pudiéramos pues comentar sobre estas dos entidades? Sí, mira, a partir de mayo de este año, después de los pacientes, se empezaron a ver muchos niños que presentaban quizás un cuadro más aparatoso y más grave diferente al COVID. No se sabía si estaba relacionado directamente cuando tenían la enfermedad. Es cuando se empiezan a estudiar todos estos niños y se demuestra
que hacen un síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, se llama así. ¿Qué pasa? Que este síndrome inflamatorio tiene sintomatologías que comparte con la enfermedad de Kawasaki, más no siendo la misma enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que este síndrome multisistémico inflamatorio se demostró que no estaba cuando la infección estaba aguda en los niños, sino que empezaron a hacerse serologías, como sabemos, si hacemos los anticuerpos, la IgG, que habla de una infección pasada, los niños presentaban esta IgG positiva para COVID y se veía este proceso inflamatorio donde los niños podían tener fiebre e inflamación de varios órganos, como es la parte respiratoria, renal, la parte neurológica, manifestaciones dermatológicas, y que lo que sí se veía es que eran niños mayores de 5 años, que es lo que no se ve en la enfermedad de Kawasaki, porque la enfermedad de Kawasaki es un proceso inflamatorio más frecuente en niños menores de 5 años y mayores de 6 meses, donde lo que predomina es una vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos de mediano y pequeño calibre, y que es una de las causas más frecuentes de cardiopatías en los niños, porque puede llegar a afectar las arterias coronarias, que son las que llevan sangre al corazón, son las que irrigan el corazón, y que una manifestación más grave es el aneurisma de las arterias coronarias. Por lo cual el síndrome de Kawasaki sí tiene definidos sus criterios, que sería fiebre, ¿sí? Y que esto se puede acompañar de exantema, que es una erupción en la piel, generalmente es maculopapular, se puede ver como una urticaria, como un síndrome de escarlatina. Lo que sí no se ve en el Kawasaki son las vesículas. Puede acompañarse de conjuntivitis, que es el eritema conjuntival bilateral sin secreción ni exudado. Se puede acompañar de labios secos y agrietados, con una lengua que la vemos como una frambuesa, que por eso se llama lengua frambuesada, porque se ve muy roja y las papilas se ven inflamadas. Tenemos afectación de las manos y los pies, con eritema y edema de manos y pies, que posteriormente podemos ver que también hay descamación del lecho unguial, inclusive parte de las palmas y las plantas, y podemos ver una adenopatía unilateral en la región cervical, que siempre debe medir más de 1.5 centímetros. Igualmente el síndrome de Kawasaki no hay una causa definida, sí siempre sabemos que es una respuesta inmune patológica, que puede ser por factores ambientales o infecciosos, y que lo que se está estudiando es que probablemente esa persona tenga una predisposición genética. Pero el Kawasaki no hay una causa aparente que podemos decir que es por algún un virus específico, sino después de un proceso infeccioso se produce esa reacción exagerada de inflamación por el sistema inmunológico y vemos todas estas manifestaciones. Lo importante es saber que cuando tenemos fiebre más de 5 días y se acompaña de cualquiera de estos síntomas, el niño tiene que ser evaluado por un médico, porque hay que ser analítica, y obviamente una de las formas más importantes de descartar que tenga un problema a nivel de las coronarias, haciendo una ecocardiografía para ver y descartar aneurisma. Y es importantísimo lo que está comentando la doctora, porque así como en el caso de los niños, las manifestaciones de la COVID en adultos y en niños son muy frecuentes y son muy diversas, ¿ok? Esta es una enfermedad muy dinámica, es una enfermedad muy distinta en cada una de las personas. Y lo importante que queda de esto es que si tú tienes un niño con una manifestación extraña, con cualquier síntoma que no sea lo normal, debe acudir al especialista, quien va a hacer el diagnóstico apropiado y sobre todo determinar si hay necesidad de mantener al niño en casa o si, por el contrario, debe ser trasladado a un centro de salud. Doctora Marlis, ¿alguna consideración o recomendación para finalizar? Sí, que como indico, lo más importante y para prevenir en esta época que estamos viviendo con el coronavirus, insistir mucho en el lavado frecuente de manos, en el distanciamiento social, en que las mamás, por favor, dentro de lo posible, cumplir su esquema de inmunización. Las vacunas es una herramienta fundamental, sobre todo ahorita, por lo menos en los países donde hay cambios de estaciones, existen otros virus, existen enfermedades prevenibles por vacuna y las complicaciones se pueden evitar. Siempre estar pendiente cuáles son los signos de alarma, como se los repito,
independientemente del grupo etario. Si tú ves a tu hijo que está muy adormilado, fiebre alta mantenida, que no tolere la vía oral, con dificultad para respirar, cambios en su estado neurológico, no duden en consultar con su médico, porque cualquier cosa que uno detecte a tiempo es más fácil tratarlo y evitar las complicaciones. Excelente. Bueno, doctora Marlis, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por cedernos un espacio de su tiempo. Agradecido siempre con todos los especialistas que nos pueden acompañar brindando información valiosa e importante para nuestro público. Nosotros entonces nos despedimos. Vamos a escuchar a la doctora Marlis para que entonces presente sus redes para que las personas la sigan. Sí, bueno, más que todo agradecerles a ustedes y bueno, es una manera de estar conectados, como digo, con todas las personas alrededor del mundo. Marlis.pediatra es mi cuenta en Instagram, igual Marlis G. García es mi cuenta también en Twitter. Y bueno, siempre que hay dudas, siempre respondo las dudas, me pueden escribir por un mensaje directo, que siempre trato en lo posible orientar a los papás, porque creo que esa es una parte importante del pediatra, el rol de educar y de acompañarlos en su camino como padres. Excelente, doctora, muchísimas gracias y bueno, nosotros vamos a un corte comercial y enseguida más de Tu Médico en Casa. Bueno, y ya regresamos con su programa Tu Médico en Casa, que espacio transmitido todos los martes a las 10 de la mañana a través de la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela. En el primer segmento estuvimos en compañía de la doctora Marlis García conversando sobre las manifestaciones de la COVID-19 en niños. Y en este momento vamos a estar en compañía de la licenciada Catherine Rodríguez conversando sobre el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout o síndrome del quemado no es más que un estado, un trastorno emocional que consiste en un estrés exagerado y básicamente la causa es por un trabajo excesivo o por la forma de vida que llevan los trabajadores o el personal de salud, sobre todo bajo una condición de estrés laboral excesiva. En este momento, pues en tiempos de pandemia, es normal sentir mucho estrés, sentir incertidumbre, sobre todo por no saber lo que va a ocurrir el día de mañana y sobre todo por el exceso de trabajo y la poca capacidad que a veces tenemos de llegar a nuestra casa a descansar y de compartir con nuestros seres queridos o simplemente darnos un tiempo para nosotros mismos. Este estrés laboral, este exceso de trabajo muchas veces puede producir un agotamiento crónico que no solamente es físico, también puede ser emocional y muchas veces mental. Por eso entonces le damos la bienvenida a la licenciada Catherine Rodríguez. No sé si ya la tenemos. ¿Cómo está? Hola, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por cedernos un espacio de su tiempo para conversar de este tema tan importante. Licenciada, denos sus redes, preséntese dónde está trabajando actualmente. Bien, desde República Dominicana, mi nombre, como ya habían comentado, es Catherine Rodríguez, soy licenciada en Psicología y técnica en Enfermería, graduada de la Universidad Tecnológica de Santiago. Mi área laboral se enfoca en la psicología educativa y soy divulgadora de la cuenta Psicoepisteme. Excelente, porque bueno, tratamos siempre de tener especialistas de primera en nuestro programa ofreciendo información valiosa y sobre todo respondiendo todas las preguntas. Como dije, pues en este momento de pandemia en donde hay tanto estrés, estamos viendo pues cada vez más personal de salud que se van de baja, que simplemente renuncian al trabajo por el agotamiento físico. ¿Qué nos pudiera conversar sobre el síndrome de Burnout? Bien, el síndrome de Burnout es un tipo de estrés laboral ocasionado por agotamiento físico y mental. Es decir, que es una respuesta prolongada a estresores que se dan en mi área de trabajo, y así tal cual lo define la Organización Mundial de la Salud. Ok, excelente. ¿Qué causas o qué tipo de repente de personalidad de personas pudieran promover o pudieran facilitar la aparición del síndrome de Burnout?
Bien, dentro de las causas, la percepción individual depende mucho porque no todos percibimos los estresores de la misma manera. Ya sabemos que el síndrome de Burnout se da en un ambiente laboral, así que pueden ser muchos los contextos en donde pueda surgir, pero los especialistas o investigadores del tema afirman que es muy común en profesionales que tienen un contacto directo con otras personas o que su área laboral es muy exigente. De las causas más comunes podríamos mencionar un ambiente laboral inadecuado, un conflicto entre mis compañeros de trabajo, altas demandas laborales, excesivas horas laborales también, sobreexigencia, la falta de un descanso apropiado y la falta de reconocimiento al esfuerzo o a los logros obtenidos. Y también, por supuesto, la ausencia de estímulos que se da cuando hay una repetición pues en la rutina. Dentro de la personalidad de cada quien suelen existir algunas características o rasgos o también otros conflictos que son externos a mi área de trabajo. Podría ser personas que tienen baja tolerancia a la frustración, personas que tienen dificultad para trabajar en grupo o en equipo, personas que tengan conflictos pues familiares o económicos, también expectativas poco claras o insatisfechas, y las personas que tienen dificultad para expresar sus emociones. Ok, y bueno, creo que también las expectativas que cada uno tenga de incluso su vida, ok, cuando esto no se ajusta con la realidad cotidiana, de repente pues la persona está esperando o tiene una expectativa muy elevada con respecto al trabajo y realmente pues esto no es en conjunto o no es la realidad en la que está viviendo, con todo lo que además usted dijo de ese estrés, de, quizás malas relaciones interpersonales, no solamente con los compañeros, sino también con el jefe, la falta de repente de un estímulo. Todo eso puede entonces a la larga producir crónicamente un cansancio. ¿Cómo se puede manifestar el síndrome de Burnout? Bien, las manifestaciones van a variar también porque no todos somatizamos el estrés de la misma manera. Hay personas que lo van a hacer a nivel gastrointestinal, otros lo van a hacer a nivel de la piel, pero las más comunes están en la parte psicosomática. Vamos a ver dolor de cabeza, malestar gástricos, problemas en la piel, insomnio, fatiga, un ritmo cardíaco acelerado, dolor en el pecho y por supuesto la falta de energía, que suelen ser bastante común. En la parte conductual vamos a ver absentismo en el trabajo, vamos a ver bajo rendimiento laboral, apatía, que es cuando ya mi trabajo no me llena o ya me siento agotado, hostilidad, pesimismo, vamos a ver agresividad muchas veces, y en ocasiones estas personas suelen aumentar el consumo de alcohol. En la parte emocional, indiscutiblemente suele afectar la parte de la autoestima de la persona, suele haber una pérdida de motivación, un distanciamiento emocional, impaciencia y esa sensación de impotencia, de no poder hacer nada para solucionar mi problema. Sí, y buenísimo lo que estás comentando, porque el hecho de lo que comentaste anteriormente, que esto se ve pues muy frecuente en las personas que trabajan o que laboran con otras personas, por ejemplo el personal de salud, y que actualmente bajo circunstancias de estrés que ya pues genera el estar en una pandemia por el miedo de repente a la infección o al contagio, tener un trabajo excesivo te puede predisponer a la aparición del burnout, pero sobre todo lo que acabas de decir, que te puede tornar quizás irritable o quizás también te puede tornar un poco intolerante en unas circunstancias en que ya el mismo estrés de las personas que puedes atender como pacientes o la misma aprensión, entonces puede generar un conflicto, y esto a su vez puede generar despidos laborales o puede generar simplemente la renuncia a los sitios de trabajo. A través entonces de esto podemos ver que produce no solamente problemas en el ámbito laboral, sino que también la ausencia que puede tener el trabajador en el ambiente personal, en el ambiente familiar, puede también traer problemas con respecto a la familia. ¿Qué otras manifestaciones con respecto a este tema pudieras mencionar? Bien, en las personas que trabajan en un ambiente de salud, afecta la parte de relación paciente-profesional.
Y claro, en la pandemia actual sería el contexto ideal para la proliferación de este síndrome, porque ahora estaríamos agregándole lo que es pues una elevada carga de trabajo, la falta de medios que hay actualmente, la incapacidad de poder abordar todos los casos que llegan, el excesivo miedo a contagiarnos o a contagiar a nuestros familiares. A veces el atender personas o pacientes que están pasando por una situación de crisis también, el cambio de la rutina, todo eso pues es una carga que solemos transmitir muchas veces a nuestros pacientes en el caso de las personas que trabajan en el área de la salud. O sea que ya no sería solamente algo que me afecte a mí y que yo voy a transmitir a mi familia, sino que en las personas que trabajan en el sistema hospitalario también suelen afectar de alguna manera su entorno laboral. Exactamente. Y bueno, ¿cómo pudiéramos, por ejemplo, el personal de salud evitar que en estos tiempos de estrés, en estos tiempos de ansiedad, en estos tiempos de pandemia que bueno, nos tocó vivir a todos, cómo pudiéramos evitar de repente la aparición del síndrome de Burnout y que esto entonces desencadene tantos problemas a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel mental? Porque ciertamente todos estos problemas, esta carga de estrés excesivo puede producir personalmente problemas mentales, problemas emocionales e incluso somatizar y comenzar a presentar problemas y enfermedades a nivel físico. Bien, las mejores recomendaciones son a partir de la prevención. Cuando solemos tener un nivel alto de estrés o pues solemos tener muchas demandas, muchos de esos hábitos que solemos tener suelen disminuir. Entonces se recomienda un descanso adecuado, se recomienda tener una buena alimentación, disminuir el consumo de alcohol, se recomienda también organizar nuestro tiempo, tratar de desconectarse en ocasiones, que no funciona el yo llevarme el trabajo a mi casa, sino que en ese momento yo pueda hacer otras cosas, focalizar mi atención en otras cosas. Puede ser leer un libro, ver una película o pasar tiempo de calidad en familia, como tú mencionabas. Otra cosa también es que si ya me siento estresado, hay un nivel de estrés, hay que identificar cuál es la causa de ese estrés y buscar soluciones a partir de ahí. Que si lo que me sucede es que estoy estresado porque en mi ambiente laboral hay un conflicto, pues tratar de buscar las soluciones para que el nivel de estrés disminuya. Si ya tengo demasiados síntomas, lo primero es no hacer caso omiso a eso y buscar ayuda profesional. El síndrome de Burnout lo va a diagnosticar un especialista en la salud mental, porque suele ser un diagnóstico diferencial, porque muchos de sus síntomas son parecidos a otras afecciones, como la depresión o el estrés crónico. Y ya el tratamiento, en caso de que una persona lo tenga, va a depender de los síntomas también, de la misma persona y también de las causas que tenga. Y bueno, como siempre resaltamos en cada martes la importancia de acudir con el especialista, de evitar la automedicación y bien importante lo que dijo Katherine en este momento, no hacer caso omiso, es decir, no subestimar los síntomas que podamos estar presentando, no decir, bueno, es que estoy un poco estresado, porque eso puede ir avanzando en el tiempo y puede producir, como ya dijimos, alteraciones mentales, emocionales o incluso alteraciones físicas. Katherine Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Alguna consideración o alguna recomendación final para el cierre? Sí, bueno, algo particular que tiene el estrés es una dimensión cognitiva. Es decir, que cuando estamos estresados solemos enfocarnos en el problema y no en la solución. O también por el mismo agotamiento emocional, a veces sabemos que tenemos un problema, pero no tengo el ánimo o no me surgen las ideas para solucionar. Entonces ahí es cuando yo debo buscar ayuda. En sí, la sociedad ve a la salud como un derecho para todos y en medida lo es. Y los mismos profesionales saben
que deben estar disponibles para atender todas esas necesidades que surjan. Entonces, a veces se les olvida o se nos olvida que también somos personas vulnerables y que también necesitamos de otros profesionales que nos orienten cuando lo necesitamos. Excelente, las últimas palabras que dijiste que somos vulnerables, porque la propaganda que tenemos a nivel de redes, que somos héroes, realmente eso no es tan cierto, ¿ok? Porque muchas veces nos enfermamos, nosotros también a veces necesitamos ayuda y somos más débiles de lo que la persona considera o parece. El hecho de que nosotros estemos al frente de una situación como esta, todo lo contrario, no nos hace héroes, nos hace bien vulnerables y a veces pues necesitamos la ayuda de otro profesional o simplemente dedicarnos tiempo para nosotros mismos, porque a veces también por la ética y por la vocación ponemos a todo el mundo por encima de nosotros, ¿ok? Y eso a veces pues es un error, a veces las personas no lo entienden y a veces nosotros tenemos y necesitamos un espacio para nosotros mismos, para evitar enfermarnos y simplemente pues estar siempre al pie del cañón como nos necesitan. Muchísimas gracias, Katherine. Recuérdanos nuestras redes, las redes de ustedes, perdón. Sí. Bien, mi red se llama Psicoepisteme, ahí yo publico cosas sobre psicología general para ayudar a la población a orientarse mejor. Bueno, excelente, muchísimas gracias otra vez por aceptar la invitación y bueno, muchísimas gracias a ustedes por conectarse todos los martes a través de www.tnoradio.com y por tener a Tu Médico en Casa cerca. Este espacio que llega a ustedes gracias a la Dirección General de Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolyn Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cajuan y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Nos vemos el martes que viene. Chao, chao. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.